Muy buenas tardes, noches a todos, una vez más. Bienvenidos y vamos a entrar de lleno a este tema que es el número 34 de la serie Nuestra Declaración de Fe. Ya son 34 con este. Wow. Y vamos a ver hoy vamos a continuar con la iglesia. Es el tema, es la parte 2. No estamos pretendiendo hacer un tratado de eclesiología como de ninguno de los eh, de los otros aspectos que hemos tratado, pero sí algunas cosas que son muy importantes. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la unidad espiritual dentro de la iglesia, que es lo que el Señor tenía en mente con todo esto, ¿no? Antes de entrar directamente ahí, nada más recordarles algo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que comentamos lo importante de tener un concepto claro, el concepto bíblico de lo que la iglesia es, ¿verdad? Porque dijimos que de ahí se desprenden muchas cosas de los que nosotros creemos, que de ahí se desprenden muchas cosas de lo que hacemos, de cómo nos conducimos como creyentes, incluso cómo se opera dentro de una congregación, dentro de una iglesia local, ¿no? Entonces, pues la doctrina de la iglesia o la enseñanza de la iglesia que tiene las escrituras, pues no es un asunto menor. Entonces, hay algunas cosas que va a ser muy importante que nosotros la tengamos, ¿verdad? Con toda claridad y hay algo que podemos ver con toda seguridad. Miren, si realmente estamos dispuestos, si estamos para ser guiados por toda la enseñanza que está en las escrituras, con respecto a lo que nos dice que es la iglesia, pues pónganme atención en esto. Debemos de estar de acuerdo entonces que la unidad en la iglesia, ¿verdad? A la que se refiere es una unidad espiritual, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Voy a tratar de no dar demasiados ejemplos y de no ahondar mucho ahí, porque como dijimos hace un momentito y repitiendo o haciendo eco de la semana pasada, dependiendo de cuál es el concepto que nosotros tenemos de lo que es la iglesia, es como se van a establecer muchas cosas. Y miren, mm, yo les he comentado en algún otro momento, a mí me ha tocado estar en muchas reuniones de pastores y en algunas de estas reuniones, en alguna en particular, hablando con los pastores ahí, ¿verdad? Nos decían, bueno, salían ahí, bueno, es que luego nuestros jóvenes, ya ves cómo está la juventud, y luego, pues la cosa es de que luego terminan, ¿verdad? Se termina de la reunión, tienen su reunión y se van por ahí, se van a los bares y se van, bla, 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 se van pues de fiesta, ¿verdad? Y qué tremendo, y al día siguiente están ahí en la iglesia otra vez, y qué tremendos, y qué es lo que hacemos, porque son nuestros jóvenes, y dices, bueno, sí hay una preocupación en eso, no son nuestros hijos. Dice, pero eso se da dentro de la iglesia, y eso son los jóvenes cristianos. Entonces, yo dije así, a ver, perdón, nada más para aclarar el asunto, no son cristianos, ¿ok? No son, o sea, se reúnen en un lugar, van a un lugar, tienen una cierta actividad, pero eso no es la iglesia, ¿ok? Por eso es muy importante que entendamos esto. Esto es absolutamente esencial porque, repito, aún muchos pastores, aún en muchas congregaciones, movimientos enteros, se tiene un concepto de iglesia que no es lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces, es lamentable, pero frecuentemente se cita una buena porción del capítulo 17 de Juan, ¿verdad? Y se cita de una manera descontextualizada, de una manera equivocada, ¿verdad? Concretamente el versículo 21, que se los voy a poner ahorita aquí, se cita luego de una manera muy ligera, ¿verdad? Y bueno, en buena medida confunden el concepto
esa unidad espiritual de la que está hablando el Señor con unanimidad. Es decir, que tengamos un mismo ánimo, incluso con uniformidad, ¿sí? En Juan 17:21 se lee así: para que todos sean uno. Y dices, no, fantástico. Uno, ¿verdad? Hay esta unidad, dice, para que todos sean uno. El Señor está orando, es la oración que alcanza, ¿verdad? Y está orando por sus discípulos, y no solamente por los que están ahí, pero por los que íbamos a venir y los que faltan todavía por llegar. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Fíjense bien, lo que está, ven, noten el texto. Dice que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Note que no dicen para que sean como nosotros, sino que estén en nosotros. ¿Ok? Y eso se está refiriendo, aquí está hablando de algo que se conoce como inmanencia, ¿sí? Es decir, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre inseparablemente, no se pueden separar. Aun cuando son dos personas distintas, son inseparables, ¿sí? Porque es un mismo Dios, es el mismo Dios. Entonces, esto es muy importante y eso es lo que dice. Dice que también ellos estén en nosotros, o sea, que ellos sean inseparables. Entonces vean a qué unidad se está hablando cuando dice que sean uno entre ellos. Tú y yo somos uno, Padre. Ahora, entre ellos que haya esa misma inmanencia. Necesita ver esa unidad, es una unidad espiritual. Entonces, el asunto es que esto lo han tomado y esto se ha interpretado como que cualquiera que se llame a sí mismo cristiano, ¿verdad? Sin importar lo que piense, sin importar lo que crea, sin importar formas, sin importar contenidos, pues es alguien con quien tenemos que estar en absoluta unidad en todo aspecto, ¿verdad? Ay, yo soy cristiano, ay, pues gloria a Dios, no, pues esto, ¿verdad? Y se empiezan a dar muchas cosas. Y pónganme atención en esto, porque esto en niveles entre congregaciones, luego en niveles entre pastores, esto va desde sumarse a una cierta organización, ¿verdad? Hacer un colectivo, ¿verdad? Hasta la participación de eventos a los que se les llama de alcances. Nos reunimos varias iglesias. No, hermanos, mire que venimos a invitarles porque vamos a tener un concierto o una campaña o vamos a estar haciendo tal cosa y venimos a invitar a su iglesia, ¿verdad? A que usted está pastoreando para que se una a nosotros porque este es un evento de unidad. Yo no tengo nada en contra de que se hagan cosas cuando Dios lo dirige y que Dios, de hecho, mueve para que distintas congregaciones se unan en en una misma dirección. Pero escúchenme muy bien, eso no es unidad, ¿verdad? Y ponen estos versículos para que sean uno, para que todos crean, para que el mundo crea. ¿Cómo van a creer si no somos uno? Pero, mis amados, repito, esto es una contradicción a lo que enseña precisamente el Señor Jesucristo en este mismo capítulo. Es decir, se toma un pedazo, se toma un par de líneas de lo que el Señor dijo y se olvida todo lo que dijo antes y cosas que dice después con respecto a la unidad. Yo lo que quiero estar empujando ahorita es de que nos quede claro que aquí el Señor se está refiriendo a una unidad espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí lo que el Señor está pidiendo para su iglesia, repito, no es una unidad religiosa, ¿verdad? No es una unidad nacional o social, tampoco es una cuestión política, ¿sí? Porque luego también se dan estos, y más en tiempos electorales, ¿no? No, sí, vamos a orar por este candidato porque él prometió y que va a ayudar a las iglesias, y los pastores de ahí de repente ya se pierden con todo esto, ¿sí? O algunos de ellos. Y tenemos que estar unidos para que el mundo crea, y vamos a salir y vamos a hacer una marcha y vamos a manifestarnos, ¿verdad? A favor y no es eso lo que el Señor está hablando. Repito, lo que Él está pidiendo es una unidad espiritual, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra naturaleza, ¿verdad? Que no sea espiritual, que no sea, repito, esa inmanencia, el venir a ser uno solo.
¿sí? Ahorita vamos a ir entrando de a poquito ahí, porque estas son algunas cosas, fueron algunas cosas que se comentaron cuando estuvimos la semana pasada, precisamente en el cafecito. Salieron algunas cosas al respecto, y, ay, perdón, que ahorita yo quisiera traer a la mesa y quisiera poder poner aquí, porque aquí está pidiendo una unidad absoluta, mis hermanos. Aquí está hablando de una unidad que es indestructible, una unidad como la que existe precisamente en el seno de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una unidad indestructible, es inseparable. Y lo que está diciendo, que esto sea así, que esto sea así entre los que tú me has dado, Señor. Entonces, esta unidad de la que está hablando aquí es el resultado de esa operación vinculante, ¿sí?, que hace el Espíritu Santo en cada creyente, ¿ok? Es decir, como individuo, yo como individuo, como persona, me predican el Evangelio, vengo a Cristo, ¿verdad? Mi corazón es conmovido, soy convencido de pecado, de justicia, de juicio, soy convictado, está ahí, volteo, veo la cruz, pongo mi confianza en Él, y viene una obra vinculante, ¿verdad? Esto ya lo hemos dicho, no voy a decir hasta el cansancio, pero lo hemos dicho bastante y lo seguiremos diciendo, porque esta es una obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, ¿verdad? En el creyente en Cristo, que es quien hace esta unidad, es quien lleva a cabo esta unidad. Miren, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? O guardar también, es guardar la unidad. No dice que nosotros hacemos esta unidad, nunca se nos dice que nosotros procuramos esta unidad en el sentido de que nosotros la logramos y por las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Obtenemos esta unidad. No, nos dice que es el Espíritu Santo el que hace, el que consigue esa unidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarla. Esto tiene que ver con el ser responsables, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro crecimiento, tiene que ver con nuestra vida como creyentes. Entonces es preservar esa unidad, ¿sí?, que ha dado el Espíritu. Cuando dice preservar la unidad del Espíritu, se está refiriendo del Espíritu, es Él la hace, ¿sí? Se origina en Él esa unidad, ¿verdad? Dice, en el vínculo de la paz, vinculados ahí. Ahora, repito, no es algo que nosotros producimos con programas muy pulidos, ¿sí? No es algo que nosotros producimos con alguna organización, porque somos muy buenos organizando cosas y ahora podemos reunirnos y juntamos a mucha gente, ¿verdad? O juntamos a distintos liderazgos, entonces ahora nos vamos a aglutinar, ¿verdad? Y vamos a hacer, repito, programas, y vamos a hacer esto, y vamos a tener esto otro, y vamos a tener aquello, y casi que si tú no renuncias a tu programa para apoyar este programa, ¿verdad? Tu iglesia local, tu pastor, si tú no renuncias al programa que tú tienes, ¿verdad? Para que te unas, entonces eres contrario a la unidad, tú no estás a favor de la unidad. Y dices, no, espérame tantito, eso hay un entendimiento muy corto en esto. Dicen, entonces no estás guardando la unidad. No, es que, repito, la unidad no se produce con programas ni con organización. Es algo que Dios hace y que nosotros simplemente debemos estar atentos para preservarla. Nosotros simplemente debemos estar atentos para cuidarla, ¿sí? Para no interferir con esa unidad, precisamente con nuestros programas y con nuestras organizaciones humanas, por muy pulidas que éstas sean. Porque muchas veces nosotros la arruinamos. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Dios empieza una obra, Dios está haciendo una obra, llega el hombre, mete la mano y lo echó a perder. Y esto lo hemos visto en 2000 años de historia, ¿sí?
Hemos visto movimientos que Dios empieza a hacer en su soberanía, ¿sí? Hay, en el buen sentido de la palabra. En su momento vamos a tratar esto. A mí me gusta mucho. Por la gracia de Dios, he estudiado algunos de los avivamientos, o en eso estoy, ¿verdad? Algunos de los avivamientos en diferentes etapas de la historia de la iglesia, aún movimientos que han habido a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Yo la semana pasada les comenté esto, ¿verdad? Que el problema de la iglesia, uno de los problemas de la iglesia es que más o menos poco más de 100 años, ¿verdad? 150 años, pero alrededor de 100 años, un poquito más. Pues ahora sí que nuestros abuelos espirituales se concentraron más en hacer sus denominaciones, pero Dios había empezado a hacer un movimiento, Dios había empezado a traer cosas frescas, ¿sí? Dios había empezado a hablar, el evangelio se había empezado a predicar, estaba siendo respaldado impresionante. Llega el hombre, mete la mano y hace denominaciones, los que creen esto, los que creen aquellos. Entonces yo ya me separo de ti, no, pues yo lo voy a hacer aquí, bueno, y tú y yo medio somos ahí amigos y nos llevamos y no estamos tan distantes de lo que creemos, pero yo lo mío y tú lo tuyo. Entonces yo trabajo para mi organización, tú para la tuya, y aquel no, aquel fuchi porque cree esta otra cosa, pero gloria a Dios, me explico. Y se perdió el enfoque de iglesia, y no se guardó, no se preservó la unidad. Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Entonces, no se trata de una actividad humana, sino se trata de una obra divina, ¿sí? Preservar la unidad en la iglesia, esa unidad espiritual, es eso, es espiritual, es el Espíritu Santo que se hace, ¿verdad? Y quien lo hace mediante esa, repito, unión vital de todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en 1 Corintios 12:13, no vamos a ir para allá, pero bautizándolos, ¿verdad? En la formación de un mismo cuerpo. Y ahí está trabajando el Espíritu Santo, ahí está formando, ¿verdad? Y ahí está, y ahí, ahí nos mantenemos nosotros. Ahora, por favor, pónganme mucha atención en esto que voy a decir. Hace un momentito leímos Juan 17:21, que es uno de los textos, ¿verdad? Que, repito, luego se sacan, ¿no? Que luego se sacan, este, uh, por el tema de la unidad, ya lo comenté, ¿no? El asunto es que siquiera antes de mencionar o pedir algo con respecto a la unidad de la iglesia, establece algo esencial en el versículo 8. Sí, ahorita lo voy a mencionar aquí y vamos a ir más adelante porque vamos a ahondar un poquito más. Pero en Juan 17:8 se lee así. Repito, hasta aquí no se había pedido nada por la unidad. Aquí había estado explicando, sí, había estado orando y dándonos una explicación de qué se trata la vida eterna, en qué consiste, y está dándole gracias al Señor. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 8, repito, no, aquí todavía no hay rastros, vamos a llamarlo así, ¿verdad? De una petición con respecto a la unidad. Hay un orden, está desdoblando cosas, pero dice, porque yo les he dado las palabras que me diste. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué les dio a sus discípulos? Las palabras que me diste. Dice, y las recibieron. ¿Qué quiere decir que las recibieron? Las creyeron, las abrazaron, ¿sí? Dice, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Miren, esto, mis amados, tiene muchísimo que ver. Repito, al ratito voy a entrar más para allá. Pero note esto. Antes de hablar de la unidad, el Señor les está hablando que Él le dio su palabra a los discípulos y que precisamente la creyeron, que entendieron cosas que, que tienen que ver con doctrina. Ahora, las palabras del Señor, mis amados, acerca de la unidad, son solamente aplicables a la gente que cree
esta doctrina en particular. ¿Cuál doctrina en particular? Pues todo esto lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Porque hay muchas cosas que luego se dicen en la iglesia que no fueron dichas por el Señor Jesucristo. Hay cosas que se enseñan y podríamos poner un montón de ejemplos, lamentablemente, en la llamada iglesia, ¿verdad? Dentro de la cristiandad, que no enseñó el Señor Jesucristo, ¿sí? Hay muchas cosas que no enseñó el Señor Jesucristo y sin embargo se dan por ciertas y se dan por un hecho, se dan por factuales en algunos movimientos, ¿sí? Entonces, esto que está hablando el Señor Jesucristo, todo este tema de la unidad espiritual, repito, solamente aplica a todo aquel que ha creído la doctrina del Señor Jesucristo, ¿sí? No lo que aquel piensa que dijo y después, bueno, es que Cristo dijo esto, pero después este otro teólogo dijo esto y luego este otro dijo esto y este desarrolló esta otra cosa. Entonces ya al ratito ya se hace todo un masacote, ¿verdad? Que nada tiene que ver con lo que el Señor estableció. Muchas veces así ocurre. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Vengan por favor conmigo. Este es un texto muy importante y es clave que ustedes lo tengan muy entendido. Ahorita no me voy a detener para irme frase por frase, porque creo que de hecho se explica por sí solo. Primera Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice: si alguien enseña una doctrina diferente, alguien es el que sea, no importa quién, qué tan famoso sea, no, aquí es alguien es cualquiera, ¿sí? Si alguien enseña una doctrina, tiene una enseñanza diferente, digan conmigo diferente, ¿sí? Y no se conforma, es decir, no toma la forma, no se ajusta, no se limita, no se concreta a las sanas palabras. Y dice, las de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice las sanas palabras y después hay un énfasis, nótenlo. ¿Cuáles son esas sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si enseña algo distinto a lo que el Señor Jesucristo enseña, si no se ajusta a esas palabras que el Señor Jesucristo dijo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, y esto tiene que ver con todas las escrituras, ¿sí? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es útil para instruir, ¿sí? Es para capacitarnos, para prepararnos, ¿okay? Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si nos vamos para allá, y los mapas nos sirven mucho, aunque no son inspirados, pero son muy útiles. Y las tablas de pesos y medidas también son muy útiles, ¿sí? Pero dice, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjense bien, dice, está envanecido y nada entiende. Estar envanecido quiere decir ya se llenó de aire, ¿sí? Está vacío, se llenó de aire, está envanecido y que nada entiende. Aunque diga, no, yo soy teólogo y estudié y salí de la universidad, la que ustedes quieran, ¿verdad? Yo salí del seminario, bla, bla, y mi maestro fue bla, 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 y blu, 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 y todo eso, dice, está envanecido y nada entiende. Dice, aquí ya lo descubre, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y en contiendas de palabras. Fíjense. O sea, está corrompido, ya hay un elemento que descompone. Ahora, ¿qué es lo que descompone? ¿Sí? Está hablando de discusiones, está hablando de palabras, se van descomponiendo y esa doctrina y esa cosa diferente que está enseñando se va cada vez haciendo peor. Y pues ahora sí que un roto para un descosido, dicen por ahí, ¿verdad? Es decir, se pone mal y después es como que hace un hoyo para tapar otro y cada vez se va haciendo peor y se va haciendo peor y se va haciendo peor, ¿verdad? De palabras, contiendas de palabras, dice, de las cuales, fíjense bien qué es lo que origina, vean la corrupción, vean la naturaleza de lo que está hablando, originan envidias, es decir, de esas palabras corruptas, ¿verdad? Que son discusiones, que ya tienen ese elemento de descomposición, ¿qué es lo que surge de ahí? ¿Qué es lo que nace de eso?
envidias, ¿sí? Pleitos, blasfemias, ¿sí? Aún, es decir, aún hablar cosas que ofenden a Dios, que son contrarias a Dios, ¿sí? Ah, malas sospechas, dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, ¿sí? Que suponen, es decir, que piensan que la piedad es un medio de ganancia. Mm, es algo completamente deshonesto. No, yo puedo vivir de la fe, entonces puedo torcer, puedo vender y ya es el mercado de la fe. Pablo le dice allá a los corintios, ¿verdad? Les dice a estos que medran con la fe, es decir, que hacen mercancía de ustedes incluso, ¿sí? Pues ustedes vienen, a ustedes les digo, tienen comezón de oír, vengo, les digo, les tiro un rollo, les digo lo que quieren oír, ustedes saben que no es así, o muchos no, ni siquiera lo saben, pero como no ubican las palabras del Señor Jesucristo y muchos, y hay gente que termina diciendo, pues es que todo es lo mismo, es que los testigos de Jehová es lo mismo que los cristianos, hay muchas cosas que se parecen. No, Señor, no nos parecemos, pero para nada, ¿sí? O sea, no tienen testigos, y lo voy a decir abiertamente, testigos de Jehová, mormones, no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. Absolutamente nada que ver con Cristo, ¿sí? Y ya de ahí podríamos decir un montón de otros grupos, un montón de otras religiones que han salido y que se cuelgan de Cristo, no tienen absolutamente nada que ver con él. Porque se originan, ¿verdad? Y como tiene ese elemento corruptor de las palabras y como no se ajustó, como no se limitó, ¿sí? Ahora sí que la inventó y pues se fue de largo, ¿no? Entonces, si alguien me dice, pónganme mucha atención en esto, si alguien me dice que es cristiano, pero dicen que Jesús solo era un hombre, yo no tengo unidad con ellos, ¿sí? Si me dice que se necesitan obras, además de la fe para salvación, decir, no, qué bueno, yo sí creo mucho, pero tenemos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación. No, discúlpeme, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no estoy en unidad con ellos, ¿sí? Si me dicen que Cristo no resucitó, si me dicen que la palabra de Dios, pues, que es falible, que es un texto muy antiguo y salen cosas por ahí que niegan la Trinidad, ¿sí? Y ya podríamos mencionar muchas cosas que lo haremos en un momentito más. Pues no hay bases para la unidad, mis hermanos. Yo quiero que noten eso. La base para la unidad es la palabra de Dios. La base para la verdadera unidad espiritual es precisamente la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia, por eso establece una analogía con el cuerpo. ¿Se acuerdan que lo menciona ahí en 1 Corintios en el capítulo 12? Y hay esa analogía con el cuerpo. Entonces, pues esto nos dice que habla de algo que es muy esencial, muy orgánico, y cuando me refiero a orgánico es que está vivo, ¿sí? Es que no es una institución. O sea, si lo traemos a estos términos, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, esa es la analogía, ¿sí? Que nos tenemos que organizar, por supuesto que nos tenemos que organizar porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y para eso están los ministerios y nos tenemos que organizar y miren, está la iglesia local y hay lineamientos que están perfectamente claros, pero aún en organización una iglesia de la otra puede variar un montón, ¿sí? Miren, para no ir muy lejos, como estamos nosotros organizados aquí, créanme que es muy diferente como está organizada Casa de Oración Matriz, por ejemplo, allá en Guadalajara, u otras de las casas de oración. Así de sencillo, porque las circunstancias en cada lugar es distinto, cada congregación es distinta, tiene sus particularidades, ¿sí? Sin embargo, hay principios que ahí están, ¿verdad? Y que precisamente los guardamos, los cuidamos para estar en esa unidad, para mantenernos dentro de esa unidad, ¿sí? Entonces, esto es, repito, es a lo que me refiero con algo orgánico, es algo espiritual, ¿verdad? Las partes, ¿verdad? Pues no pueden funcionar armoniosamente si no pertenecen la una a la otra,
porque entonces viene a ser como un Frankenstein, ¿no? Si ubican a Frankenstein. Pues ahí el doctor Frankenstein agarró un brazo de por acá y le pone una mano de este lado y esta me quedó chiquita, no le hace, entonces ya está todo así, le pongo la cabeza y le pongo una rodilla de una cosa y ya le metí, ¿verdad? Y así no funciona, ¿sí? Que cada miembro está siendo insertado, está siendo injertado, está siendo vinculado a la iglesia por el Espíritu Santo, entonces empieza a fluir la misma vida, empieza a fluir la misma sangre a través de esos miembros, ¿verdad? Y si no fuera así, pues no habría unidad. Nuestro cuerpo es una unidad, es un solo cuerpo, es una unidad. Tiene muchos miembros, pero hay una unidad integral, orgánica, esencial, ¿sí? Está unido por la misma vida y esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Mi mano no tiene más vida que mi hígado, ¿sí? Tiene la misma vida que sostiene los tejidos de la mano, los tiene el hígado y de hecho, y los riñones, y sería muy difícil, ¿verdad? Y las células y las mitocondrias y todo, que es algo impresionante el detalle, ¿verdad? El cuerpo humano es algo impresionante, es un diseño tan perfecto, ¿verdad? Es un laboratorio impresionante. Ok, pero todo eso se da, ¿por qué? Porque tiene una misma vida. Es una misma vida el que la sostiene, ¿sí? Y podríamos hablar, como un ejemplo, de como una prótesis, y no sé si ya lo toqué este asunto, ¿sí? Pero es como una prótesis. Alguien puede decir, bueno, pues es que yo no tengo de la rodilla para abajo, ¿verdad? Sin embargo, puedo correr y puedo hacer todo, brincar, y a lo mejor hasta mejor que muchos que tienen parejos, ¿sí? Pero tiene una prótesis, ¿ok? Esa prótesis puede llevar a cabo la función de un miembro, pero esa prótesis es eso, es una prótesis, no es un miembro del cuerpo. Aunque sea algo útil, no le pertenece al cuerpo, no corresponde al cuerpo. Ese es el punto. Es decir, la vida del resto del cuerpo no llega, ¿sí?, a esa prótesis. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque pueden haber varias prótesis en una iglesia. El pastor puede ser una prótesis, que hay pastores que no son nacidos de nuevo. El que dirige la alabanza puede ser una prótesis, aunque lo haga impresionante, ¿sí? El maestro acá, el hermanito que va, pues qué bueno, ¿verdad? O el primo. Es que, mis amados, por eso es una unidad espiritual, no es una organización, ¿sí? Efesios 2:18 hace un énfasis muy grande en ello. Nos dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Okay? Entonces, vean bien, lo primero que está enfatizando aquí es el espíritu. Es decir, la unidad es espiritual, lo repito por enésima vez. De ninguna manera se trata de juntar organizaciones o de tener acuerdos escritos. Vamos a llegar, hicimos este documento, ok, ya lo firmamos y ya estamos unidos. No, podemos ponernos de acuerdo y es bueno, y es bueno tener concilios, y es bueno discutir cosas. ¿Para qué? Porque eso es para guardar, para preservar la unidad precisamente, y no que unos salgan y se van por allá y otro por allá. No, es precisamente cuando eso ocurre es porque no se está preservando lo que aquí nos dice, lo que la palabra de Dios establece. Porque repito, antes de hablar de la unidad, habla de la palabra. ¿Está bien? Entonces, tampoco es una coalición de gente, y esto es muy común, pero una coalición de gente que no está de acuerdo en cosas esenciales, pero que tienen propósitos en común. Pues sí, mira, no importa, si tú dices que se necesitan obras, pues, pero tenemos esto en común, y eso tiene que ver con un movimiento, algo que se llama movimiento ecuménico, ¿sí? Vamos a juntar a los musulmanes y vamos a juntar a los evangélicos y vamos a juntar a aquellos y ahí vienen budistas y ahí viene y los otros, y bueno, sacamos, al cabo es que todas las religiones llevan a Dios. Entonces,
pues lo importante es ser una buena persona, lo importante es portarse bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, sí, claro que sí. Creemos cosas bien distintas los unos de los otros, pero no importa, tenemos un objetivo en común. Esto no es, mis amados. Esto no es, de esto no, esta no es la unidad de la que habla, ¿sí? Y hacia la que muchos quieren empujar, debo decirlo, ¿sí? Y al ratito se hace un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Que tomo una creencia de acá y tomo otra creencia de acá y las junto y que a lo mejor son contrarias en sí, pero yo me doy la manera y me doy la maña para poder entrelazarlas y que funcionen, porque tenemos un mismo objetivo. Y la Iglesia católica o romana es especialista en sincretizar, es especialista en tomar de una cosa y tomar la otra, ¿verdad? Y ahí están, hay 1500 años de historia que lo prueban, ¿sí? Y ¿qué les voy a decir? Ahí están todos nuestros países, ahí está todo Hispanoamérica, ¿sí? Ahí está todo Hispanoamérica como ejemplo. Entonces, eso no es lo que encontramos nosotros en las escrituras, mis hermanos. Eso no es lo que está ahí. Hay otro principio que también me gustaría tratar porque ya me está comiendo el tiempo, ¿verdad? Y que está igualmente claro ahí en la palabra, ¿verdad? Y es que precisamente esta unidad debe estar basada en la doctrina, debe de ser doctrinal, ¿sí? Debe de ser doctrinal. Por ahí empezamos hace un momento, pero quiero enfatizar ahora en esto. Vamos a regresar a Juan 17. Ahora vamos a ver desde el versículo 7 y versículo 8. Juan 17, 7, 8. ¿Cómo tengo sed? Dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. O sea, ellos ya conocen, ya saben. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Es decir, aquí las palabras o a las palabras a las que se refiere, ya aquí, miren, aquí ya tenemos que traer todo desde el capítulo 1, toda la enseñanza del Señor, la predicación de Juan el Bautista, toda esa compilación o compilación, como se diga, que trae Juan y que viene enseñando Juan y que viene recogiendo y que están ahí en los evangelios y que son todas las palabras, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo a ellos, ¿verdad? Se está refiriendo a que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Se están refiriendo, esas son las palabras acerca de su encarnación, del verbo se hizo carne, ¿sí? Se está refiriendo esas palabras, ¿verdad? Como dice allá en Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. Es decir, acerca de la naturaleza divina, eterna del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se está refiriendo a palabras, esas palabras que me diste, ¿verdad? De lo milagroso de su nacimiento virginal, del propósito de su muerte, de su vida sobrenatural, de su resurrección, ¿sí? De todas las palabras que dio acerca del Espíritu Santo y que en poquito antes de orar da un tratado impresionante acerca del Espíritu Santo y deja perfectamente en claro la obra del Espíritu Santo. No sé si me están siguiendo hasta aquí, pero hay quienes piden entrar en esa unidad que está hablando ahí, ¿verdad? Allá en el versículo 21, que sean uno para que crean, ¿verdad? Y que piden entrar, repito, en esta gran unidad con gente que niegan todo lo anterior, que afirman que no existen milagros, que todo eso es un folclore religioso, ¿sí? Entonces, no sé quién está jugando ahí con la pantalla. Que es folclore religioso, hablan de una teología liberal, ¿sí? Que no creen en el sacrificio sustitutorio de Cristo, ¿sí? Y dicen que no creen en la persona del Espíritu Santo, que dicen cosas como, es que la doctrina divide,
No, 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 ahorita aquí vamos a tener este evento, vamos a hacer esta cosa, pero no vamos a tratar nada doctrinal, porque luego la doctrina nos divide. Pues por supuesto que divide, efectivamente divide. La doctrina, la sana doctrina, las palabras del Señor Jesucristo dividen la verdad de la mentira, dividen lo cierto de lo falso, dividen lo santo de lo profano. Por supuesto que divide, por supuesto que lo hace, por supuesto que separa, ¿verdad? Cosas que dicen, no, 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 es que no nos vamos a meter ahí, meter a estudiar la Biblia y no ver ahí lo que dice. Miren, hermanos, no se preocupen, es que la letra mata, pero el amor edifica. Bueno, mata la ignorancia y bueno, aquí, sí, aquí de acuerdo a eso que está hablando, se refiere a pretender a ser salvos por la ley, es decir, nadie puede ser salvo por la ley. Si quieres ser salvo por la ley, te estás haciendo harakiri, no la vas a poder cumplir, ¿sí? Porque la ley no fue dada para salvar, punto. Entonces no está hablando de eso, ya desde ahí cuando citan un texto ya lo descontextualizaron, no saben de qué está hablando, pero les suena como que así suena, ¿verdad? Y se van ya por ahí. Entonces, para empezar, no existe el amor sin verdad, punto, ¿ya? No es que el amor edifica, ¿y con qué va a edificar? ¿Y de qué me estás hablando? ¿De qué amor me estás hablando? Estamos aquí. Por otra parte, algo que vemos aquí en Hechos 2:42, y pongan atención a lo que dice, ¿verdad? Y al orden en que lo dice. No sé quién le pegó el rayoncito aquí a la pantalla, gracias, ¿verdad? Este, ah, pero lo dice en un determinado orden. Pongan atención cómo está escrito, ¿sí? Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, ¿sí? Espero que todos tengamos en claro, repito, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, cada una de las palabras que están ahí cuentan. Y aquí nos estamos refiriendo a las Biblias, en este caso a las textuales, ¿verdad? No a las paráfrasis, pero no a las versiones dinámicas. Pero todas las palabras cuentan. El orden que tienen las palabras es de tremenda importancia, es de suma importancia. Póngame atención a esto, porque no dice que los primeros creyentes se dedicaban continuamente a la oración, a la comunión, al partimiento del pan y a la enseñanza. No dice eso, ¿sí? En otras palabras, antes que pueda haber comunión, antes que pueda haber partimiento de pan, antes que haya oración, escuchen bien, debe haber doctrina, porque esa es la base sobre la cual va a correr la comunión, va a correr el partimiento del pan, va a correr la oración. Entonces, la comunión, mis amados, está basada en la misma fe, en la misma verdad. Entonces, si tú te refieres a una cosa cuando estás hablando de Cristo y alguien más que está contigo quiere decir otra cosa, aquí la pregunta es entonces, ¿sí? ¿Puede realmente tener comunión? ¿Se puede tener realmente comunión con alguien? Tomo algo, ¿verdad? El nacimiento virginal o el sacrificio sustitutorio de Cristo, ¿sí? Sacrificio sustitutorio. No, pues pues yo, no, yo pienso que Dios nos ama y eso de que haya muerto, pues a mí me parece de más, me parece excesivo, ¿verdad? Pues fue en un tiempo en donde, bueno, cayó ahí, bla, 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 bla. ¿Se puede realmente tener comunión? Es decir, pueden ir ambos a la persona de Dios si uno cree una cosa y otro cree otra. ¿Cómo es eso? ¿Han escuchado ese tan sonado, construyamos puentes y no bardas? ¿Han escuchado eso? No, 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 aquí no vamos a hablar nada de eso porque aquí vamos a estar poniendo una división. Tenemos que hacer puentes, tenemos que extender puentes, ¿verdad? Pues podemos y debemos decir cosas en relación a lo que creemos, ¿sí? Pero escuchen bien, no podemos tener comunión aparte de la unidad de la doctrina. No podemos tener comunión. Es decir, yo no puedo
entrar en una relación con, o sea, ¿cómo entro en relación con Dios? Entonces uno va a decir, no, bueno, pues mi relación con Dios, yo estoy bien con Dios y con todo el mundo me estoy peleando, pero yo estoy bien con Dios. O sea, ¿cuál es la base de su comunión con Dios? Y si no tiene comunión con Dios, pues ¿cómo va a tener comunión con el otro hermano que está en comunión con Dios? Pues no hay nada en común, no hay nada en comunión, porque luego otra vez, o sea, luego las palabras, ¿no? Comunión es, tenemos una convivencia, es coinonía y el compañerismo y esto, y estamos teniendo comunión. Eso no es comunión, ¿sí? Esos son relaciones y eso está muy bien, relaciones sociales y sí es compañerismo y está muy bien, es bueno y es necesario. Y lo necesitamos mucho, ya nos urge, ¿verdad? Que, eh, que pasa este mes, ¿verdad? Que nos estiraron ahí seguir con el distanciamiento social. Pero ya nos urge reunirnos, ya nos urge tener todas estas cosas. ¿A poco no es tan necesario terminar la reunión y poder tomar un café, un té, unas pastitas, ¿verdad? Hay unas galletitas y convivir, o si es, no, vámonos a comer todos juntos o los que puedan ir o podemos hacer esto. Díganme si no es algo tan necesario. Es súper necesario, pero eso no es comunión. Si no tenemos comunión, miren, podemos comer todos los días juntos, las 3 comidas al día y todo lo que ustedes quieran, sin embargo, no estar en comunión. Si yo no estoy en comunión con Cristo, en esa comunión, en esa relación de cómo me debo de relacionar, como lo establece la palabra de Dios, yo no estoy en comunión, ¿sí? Y si alguien está en esa comunión de acuerdo a lo que Dios establece, pues y el otro, pues no, yo estoy en comunión, pues a como yo lo entiendo. No tenemos comunión, punto, ¿sí? Y cuando me estoy refiriendo a la parte de doctrina, me estoy refiriendo a doctrina esencial, no a cuestiones de segundo orden, ¿ok? Repito, me estoy refiriendo a cosas esenciales, no a cuestiones de segundo orden. Miren, para que podamos ver de qué se trata, a qué me refiero cuando digo algo que es de primer orden. Algo que es de primer orden es que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo esencial. Eso es algo de primer orden, ¿sí? Eso no es negociable. Algo de segundo orden es si en una congregación se aplaude, si se habla en lenguas o no, cuestiones de gobierno, cuestiones de organización de la iglesia local. Todas esas cosas son de segundo orden, ¿sí? Hay quienes dicen, no, es que si no hablas en lenguas, pues no, pues prácticamente, no sé si seas cristiano o eres cristiano de segunda, porque también tienen dentro de su organización, dentro de su gobierno local de denominaciones que se han centrado en eso, ¿verdad? Ellos establecen miembros, establecen categorías de creyentes. Muchos lo hacen así. Muchos lo hacen así. Ahora, no nos vamos a pelear con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de segundo orden. Es un asunto tuyo. Yo puedo seguir como hermano tuyo. O sea, tú crees en estas cosas que son esenciales y está muy bien. Adelante, hermano, ¿verdad? Ahora sí que hágale, hermano. Pero yo paso. O al revés. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Hay muchas cosas que son de primer orden y hay muchas otras también que son precisamente de segundo orden. Entonces, vamos a concluir con esto, ¿verdad? Hay una declaración muy fuerte que el apóstol Juan hace. Hoy nos centramos mucho en Juan, ¿verdad? Esto la parte de la unidad tiene mucho que ver con lo que es la teología juanina, es decir, la teología que Juan desarrolló. Pero en la segunda carta de Juan, los versículos 9 al 11 se lee así: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Esto es una prueba de fe, ¿sí? Es que, bueno, yo sí entendía por ahí, pero terminé hablando otra cosa. Y de estos hay varios en la historia de la iglesia.
Hay muchos que empezaron bien y sí, predicando la palabra y defendiendo la palabra y terminaron, quién sabe por dónde. ¿Sí? Hay varios de ellos y varios prominentes. ¿Sí? Este, y bueno, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Es decir, algo que evidencia que tenemos la vida de Cristo es que permanecemos en la doctrina, en las cosas esenciales. A lo mejor tú y yo empezamos en las cosas esenciales, otra vez en las cuestiones de primer orden y en las de segundo orden íbamos ahí más o menos, pero de repente en cuestiones de segundo orden tú piensas una cosa, yo pienso otra cosa y bueno, pues tú dale por allá y yo le doy por acá. No estamos divididos. Simplemente no estamos de acuerdo en cosas que son de segundo orden, pero en lo que es la enseñanza de Cristo, ahí sí, estamos aquí. En lo que Cristo establece, ahí estamos y de ahí no nos movemos. Ahí está esa unidad espiritual. Dice, si alguien, otra vez alguien, el que sea, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La de Cristo, ¿sí? Si no trae la enseñanza de Cristo, si trae una enseñanza desviada, dice, no lo reciban en casa. Fíjense, algo contrario aún a la misma costumbre, aún a la misma cultura, aquí ya va, pum, va contra cultura con todo, porque era una cultura hospitalaria, ¿sí? Pero dice, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Es decir, tú ya te desviaste, te fuiste por allá, te dices hermano, pero andas enseñando cosas bien torcidas y cosas que no se ajustan a las palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? No quiero nada que ver contigo. ¿Ven qué claro es? Y estamos hablando del apóstol del amor, ¿sí? Que alguien, ay, no, porque luego hay algunos que luego se sienten más buenos que Dios, ¿verdad? Ay, no, pobrecito, el hermano, pues si anda así, pero pues, ¿qué le hace? Hay que amarlo. Sí, pero miren, la importancia que le da la doctrina y a la verdad aquí es algo tan grande, ¿sí? Que en otras palabras, lo voy a parafrasear, lo que está diciendo, y se los voy a poner aquí, ¿sí? Lo que está diciendo es, no debes de recibirlo en tu casa porque entonces los vas a estar animando. Ay, pues es que, pues cómo es un hermano que anda ahí, pues anda enseñando cosas raras, pero ¿cómo no lo voy a recibir en casa? No lo recibas en casa. La instrucción es clara, sí o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo recibes en casa lo estás animando a que continúe, estás subsidiando eso. Si aún le das de comer para que continúe, lo estás animando a que siga en su falsa doctrina. No lo hagas. La enseñanza es muy clara. Dice, no lo reciban ni lo saluden. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, con los tales ni coman. Se dicen cristianos, pero andan en eso, ni coman con ellos. ¿Sí? Hay historias del apóstol, hay una historia, se les voy a contar así muy rápido, del apóstol Juan, sí, ahí en Éfeso precisamente, cuando ya estaba muy ancianito, y ustedes saben lo que son los baños turcos. Entonces, dice que, que ya estaba muy ancianito y que iba a uno de estos baños turcos, que lo llevaban. Esto no está en la Biblia, ¿ok? Pero es una crónica. Y vino, salió un creyente, salió de ahí de ese baño y lo alcanzó al apóstol Juan y le dice, hermano Juan, debo de decirle que en ese lugar a donde usted va está Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Cerinto era uno que se decía cristiano, ¿sí? Pero que enseñaba que Cristo no había, era un gnóstico, ¿sí? Es decir, que Cristo no es Dios, que no, todo eso, cosas esenciales de primer orden. Y el apóstol Juan se detuvo y dijo, vámonos, 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 ¿sí? Dice, yo no quiero estar cerca de ahí, no vaya a ser que esa cosa se caiga y nos caiga encima a todos. Y perezcamos nosotros por estar cerca de ese blasfemo. ¿Se fijan?
Así de serio tomaba el asunto, ¿eh? Y, ay, pero es el apóstol del amor, ¿por qué no llegó? Ay, hermano Cerinto, ¿cómo está? No, Dios me lo bendiga, que te vaya muy bien. No, 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 no quiero ni verlo, no quiero ni estar cerca. ¿Se fijan? Está hablando del amor. Y no quiere decir, aquí está, más ya tengo que avanzarle. Entonces, ahora, si nos detenemos a ver en Primera de Juan, si nos regresamos, si nos vamos allá a la primera carta de Juan, vamos a encontrar que se preocupa de esto mismo, que enseña de esto mismo a lo largo de toda la carta, ¿sí? Hay personas, dice Juan, allá en el capítulo 2, en el versículo 19, no vayan para allá, pero hay personas, dice Juan, que son seguidores del anticristo, que ahorita está, como este Cerinto, ¿sí? Que están siguiendo las enseñanzas del anticristo, es decir, contrarias a Cristo, dice, y que estaban entre nosotros y que salieron de entre nosotros, es decir, alguna vez estuvieron aquí, recibieron esto, pero se apartaron de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no creyeron, ¿sí? Decían que creyeron, y una cosa es que yo diga que he creído. Por eso no me voy a detener a hablar acerca de la apostasía, pero luego a veces hay términos que están ahí, segundo orden, términos de segundo orden, no me voy a meter por ahí, ¿verdad? Pero cosas como estas, mis hermanos, que es muy importante que nosotros las ubiquemos. Es que ¿y cuál es la prueba? O sea, ¿cuál es una prueba, una evidencia en nuestras vidas de que hemos creído, que permanecemos en la palabra de Dios, que crecemos continuamente en el conocimiento de su voluntad, que no nos apartamos de las palabras del Señor Jesucristo, que cuando yo me estoy apartando por alguna cosa porque entendí mal algo, otro hermano me lo explica y me hace volver y me hace ajustar y yo le digo, gracias hermano por esto, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender con ello, ¿verdad? Pero está tratando acerca de doctrina, porque recuerden, la doctrina es esencial, la doctrina es vital en la verdadera comunión, ¿sí? Así que terminamos con esto. Cuando hablamos acerca de la unidad de la iglesia o de la unidad en la iglesia, debemos de tener presente siempre, siempre, siempre el carácter doctrinal de la unidad. Debemos de tener presente el carácter de esa verdadera comunión, ¿sí? Entonces, nunca ha sido muy complicado reunir a gente que no cree algo en particular, ¿sí? Pero eso no es unidad. No es complicado, nunca ha sido complicado. Entonces, no se trata de gente que se reúne porque a nadie le importa lo que el otro dice o lo que cree. Aquí eso no es así, no es así dentro de la iglesia. La unidad es una vida, ¿sí? Es gente unida por lo que cree en común y mayormente, ¿verdad? Eso es verdad en la iglesia del Dios vivo. Así es. Entonces, pues con esto concluimos, mis amados hermanos, el tema del día de hoy y yo les voy a invitar a que, bueno, los que estamos aquí de casa, vamos a la sobremesa.